Estamos en comunicación directa con Patricio Barrios, practicante y alumno de Taekwondo de la Escuela de Taekwondo ITF Landa Sport. En primer lugar, Patricio, muchas gracias por tu tiempo, por haber accedido a la entrevista. Y bueno, comentale un poco a la gente que no te conoce, ¿cuándo empezaste a practicar Taekwondo? ¿A qué edad? ¿Y qué graduación tenés actualmente? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Patricio, Pato, más conocido. Empecé taekwondo a los 37 años y en este momento soy cinturón verde. Bien, cinturón verde. En Taekwondo sabemos que significa la planta que crece. Llevando esto a un paralelismo metafóricamente a tu vida, ¿no? ¿En qué sentís que te hizo crecer el Taekwondo? Bueno, mira, literalmente es como decís, el cinturón verde significa la planta que crece y literalmente lo que hizo en mi vida es el símbolo de la planta. Lo único que quiero es seguir creciendo en el taekwondo y me ayudó a ser consistente en algo para llegar a un solo objetivo. Estás promediando la mitad de camino de WOP, de cinturón de color. Te falta la otra mitad para llegar a ser cinturón negro primer dan. ¿Lo tenés en mente? ¿Soñás con ese momento? ¿Lo pensás más un paso a la vez, una graduación a la vez? ¿Qué pasa en tu cabeza sabiendo que estás a mitad de camino de lograr un gran objetivo como es el cinturón negro? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vivís estas instancias? Mira, la verdad es que sí, el objetivo, creo que todo que empieza taekwondo, su gran objetivo es llegar al cinturón negro, y creo que el que no tiene ese objetivo en mente es porque creo yo, para mí, que realmente capaz no está metido de lleno en el taekwondo. Creo que todos los que están metidos de lleno en el taekwondo, el único objetivo es llegar a eso. Sí es mi objetivo, sí es mi objetivo. Obviamente que quiero ir paso por paso, que tome el tiempo que tenga que tomar, pero la realidad es que mi objetivo principal es llegar a esa graduación. Sabemos que sos un gran competidor, que siempre da que hablar en los torneos donde se anota. Justamente hiciste 2 torneos de seguido, en mayo, que compartimos un torneo juntos, y después fuiste a junio al Open International de Buenos Aires, que fue un gran evento. Bueno, contale un poco a la gente estas 2 experiencias, el torneo de mayo, el torneo de junio, cómo viviste los 2 torneos, cómo te fue en cada uno de los 2 torneos, y bueno, ¿no? ¿Qué sentiste básicamente? Mirá, te voy a ser sincero, creo que estos 2 últimos torneos, tanto el de mayo como el de junio, personalmente creo que fueron los 2 mejores torneos que tuve, y te voy a decir por qué. Yo tengo 39 años, soy senior A. Siempre he competido con personas de mi edad, he competido con personas con mucho más peso que yo, mucha diferencia de peso. Y siempre entre mi grupo de amigos, siempre como que me cargaban, como diciendo, vos le ganás a viejos como vos, ¿viste? En el chiste. Y algo loco que pasó en el torneo de mayo es que no tenía competidores, edad, peso y graduación. Así que me pusieron con 2 muchachos mucho más jóvenes que yo, graduación mayor. Uno, el más joven, era cinturón azul, y el otro que yo le llevaba 10 años de diferencia, era punta azul. Creo que fue uno de mis mejores torneos porque me sentí muy cómodo. Salí primero en combate, le gané a los 2.
Y fue como esa, entre el chiste de amigos, mirá, también le gané a jóvenes y no solamente a viejos como yo. Así que ese torneo, el de mayo, fue la verdad que muy gratificante. Y el Open fue un desafío también porque, bueno, el competidor que me tocó tenía muy buen nivel. Fue raro, fue complicado, no me fue tan bien ahí por unas cuestiones personales, problemas que tuve personales, falta de descanso, trabajo. Si bien me preparé mucho, pero el que es taekwondista sabe que a veces uno se prepara mucho y ese día del torneo no estudia. Bueno, pasó eso, pero me traigo la experiencia de haber tenido un combate con alguien de nivel que, bueno, me ganó, pero me voy con esa experiencia de decir, hoy tuve una pelea dura. En el último torneo, justamente, del Open de junio, me comentaron que tuviste una gran pelea y que fue medio sanguinaria. De hecho, hay una foto tuya donde tenés un corte en la frente. Bueno, contale un poco a la gente cómo fue esa pelea y alguna anécdota al respecto. ¿Qué tenés que decir de ese combate tan épico? Mirá, en la última pelea, la del Open, sí, fue un poco sanguinaria, pero no lo que parecía en la foto. El corte que se me ve en la foto lo tuve, pero una noche anterior al torneo. Un accidente de trabajo que tuve, me abrí la frente con un fierro, me fui con el parche igual, con el riesgo de que se me abra. No pasó nada, no recibí ningún golpe, fue una lucha dura, el competidor sabía lo que tenía que hacer, pero sí sanguinaria porque en los últimos segundos de pelea salgo con la mano de atrás, le pego justo en la nariz y bueno, cuando el competidor va a su próxima pelea, lo vemos que estaba la nariz roja y los restos de sangre seca, así cuando te limpias y te quedaron, se ve que chorreó un poquito. Yo sé que la sintió porque yo sentí justo cuando entró, pero bueno, fue último momento, tenía más cantidad de puntos que yo, no fue suficiente. Pero sí, fue una buena pelea. Bien, sabemos también que tenés un hijo que es taekwondista y es un gran competidor. Contale a la gente cómo se llama, cuántos años tiene, hace cuánto hace taekwondo él y qué graduación tiene él actualmente. Bueno, mi hijo Martín, Tincho como lo conocen todos, él fue el primero en empezar a hacer taekwondo. Yo en realidad paro en Landa para preguntar, para anotarlo a él. Él es el primero que comienza. Martín el mes que viene cumple 11 años y es cinturón azul. Martín es como un caso especial, él tiene un montón de torneos y él fue el que me incentivó y me decía, dale, pasa, taekwondo conmigo, y yo, no. Y bueno, gracias a él fue que entré a entrenar yo también. Bueno, justamente hablando de tu hijo, en el torneo de mayo tuvo un momento memorable. Ya sabes de qué momento te estoy hablando, en el combate que hizo él, en uno de los combates. Bueno, hace un giro talón que prácticamente al conectarlo noquea al rival prácticamente. Y fue un momento que todo el mundo lo vio, se sorprendió, lo felicitó a él, te felicitó a vos. Y bueno, preguntarte qué sentiste como padre, ¿no? Ante ese momento. Sí, la pelea de Martín fue la verdad que la última, es como decís vos, metió un giro de talón que la verdad que lo noqueó al nene, pero bueno, eso es lo que tiene Martín. Martín tiene esa chispa y Martín tiene esa habilidad de lo que debería saber cualquier taekwondista, es leer al rival. Martín en la gran mayoría de las peleas que tuvo siempre supo leer el rival
y encontrarle el punto débil para hacer lo que hizo en varias peleas que tuvo. Si bien la última fue algo muy, muy, muy zarpado, ha tenido peleas Martín donde ha metido descendentes, pero te vuelvo a repetir, Martín sabe estudiar el rival. Y obviamente uno como padre se siente muy orgulloso ver a tu hijo hacer cosas que queden marcadas, porque después en todo el torneo quedó el wow, lo que había hecho, felicitándome a mí. La verdad que eso, la verdad que me llena de orgullo decir mi hijo hizo esto. Es como que no, me llena de orgullo literal las cosas o los progresos de tu hijo. Bueno, ya abrimos la puertita, ¿no?, al hablar de tu hijo, sobre este día tan especial, hoy, domingo 21 de junio, Día del Padre. Y bueno, justamente por eso te quisimos entrevistar, porque sabemos que sos taekwondista y sos papá. Y te queríamos preguntar justamente qué implica ser taekwondista y padre a la vez. Cómo conviven, ¿no?, las dos facetas de ser taekwondista, de ser padre, de las obligaciones del día a día y al mismo tiempo buscarse el tiempo para entrenar y para seguir compitiendo. ¿Cómo convivís? ¿Cómo mantenés el equilibrio en todo eso? Mira, Nico, la realidad es que yo creo que para cualquier taekwondista padre se hace muy difícil. La realidad es esa. Uno a veces trata de ser consistente, constante en el entrenamiento, pero bueno, lamentablemente a veces eso no se da. Por cuestiones de trabajo, el estrés del día a día, situación económica. Hay veces que se complica un poco concentrarte en el entrenamiento. Lo que sí te puedo decir es que siempre uno, salvo que sea algo muy extremo, siempre se puede hacer el tiempo para ir a entrenar. Y personalmente a mí me hace bien entrenar. Como ya te dije antes, yo tengo un proyecto y yo tengo un propósito al que quiero llegar. Entonces siempre trato de darlo todo, de prestar atención, y cuando voy a entrenar, voy a entrenar. Siempre trato de dar lo mejor, pero bueno, a veces es complicado, a veces no nos podemos meter de lleno en el entrenamiento. Vos lo sabrás, ponerte a practicar tu forma, moverte un poco, y a veces lamentablemente entrenamos 2 veces a la semana 1 hora, y son solamente 2 veces a la semana y 1 hora por cada clase. A veces se complica tratar de hacer algo por tu cuenta por un montón de motivos que lamentablemente no te deja capaz meterte de lleno o seguir practicando como te gustaría. Pero bueno, siendo padre se complica un poco a veces, pero tampoco es imposible entrenar. Bien, por último, y a modo de cierre, si tuvieras que definir el taekwondo en pocas palabras, ¿qué dirías? ¿Qué es el taekwondo para vos? ¿Qué significa en tu vida? Mirá, de mi parte te puedo definir el taekwondo en 2 palabras: ayuda y progreso. Y literalmente, si uno de esas 2 palabras, el taekwondo te ayuda a progresar. Físicamente, mentalmente, creo que hay muchas cosas en las que el taekwondo te ayuda y literalmente te ayuda a progresar. Físicamente, mentalmente, como te lo repetí antes, es como que si vos realmente te lo tomás en serio, el taekwondo te ayuda.
a concentrarte en las clases, en tratar de mejorar vos mismo, en sobrepasar tus límites, literalmente, y por mi modo de ser, y en lo que me ayudó a mí, me ayudó a progresar. Para mí el taekwondo te ayuda a progresar.